hay un término que no es mío, pero que yo he convertido en un neologismo en español, que define mucho lo que a mí me gusta y lo que yo veo en estas cosas, ¿no? Ese término es ocultura. Es jugar con las palabras oculto y cultura, ¿no? Es lo que hay de oculto en la cultura. Y con esa terminología nueva, con esa palabra que es como la del grial de la Edad Media, con ese término, se van a poner en marcha unas jornadas internacionales en Zaragoza de ocultura, donde vamos a examinar en esta edición y en sucesivas ediciones aspectos de, en fin, de lo que nos rodea, que están conectados con cosas ocultas. Este año, 2021, es la víspera del 75 aniversario de los platillos volantes, ¿no? De la irrupción del fenómeno ovni en la prensa y después en la cultura popular. Y me parecía que era un momento muy bueno, muy oportuno, para examinar este fenómeno. Y vamos a examinarlo desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de los fraudes, porque ha habido muchos y muchas historias tremendas, desde el punto de vista de los mitos y cómo distintas civilizaciones han interpretado las visiones extrañas en los cielos dentro de sus respectivas culturas, cómo lo aborda el cómic, cómo lo aborda el cine, cómo lo aborda la literatura. Todo eso va a estar en esas jornadas de ocultura. Pero te diría que podría aplicar eso a cualquier cosa. Por ejemplo, en la política. ¿Qué tiene que ver la política con lo oculto? ¿No? Muchísimo. Eh, el espiritismo influyó muchísimo, por ejemplo, en Abraham Lincoln cuando decidió abolir la esclavitud. Lincoln acudía a sesiones de espiritismo a una medium que vivía cerca de la Casa Blanca con su mujer, con su esposa, y en una de esas sesiones un espíritu, entre comillas, no sabemos lo que es, le conminó a abolir la esclavitud si quería ser un presidente importante para su nación. Y lo hizo porque se lo pidió un espíritu a través de una medium. Aquello cambió la historia. Podemos creer o no en los espíritus, pero aquello cambió la historia y hay una historia oculta. ¿Cómo supe yo de aquello? Visitando el Museo de Historia de Chicago, donde tienen un relicario pequeñito, una cajita, con un mechón de cabello de Abraham Lincoln. Yo me pregunté inmediatamente qué hacía un mechón de cabello de Abraham Lincoln en ese museo, porque lo que decía la cartela era muy perturbador. Decía mechón de cabello de Abraham Lincoln extraído alrededor del agujero de bala que lo asesinó. Bueno, pues resulta que aquella medium a la que acudía Lincoln, en fin, en esas sesiones de espiritismo, recibió el día de la muerte de Lincoln a la esposa de Lincoln. La esposa de Lincoln había arrancado un mechón de cabello de la cabeza de su marido para entregárselo a la medium y que le pusiera en contacto con su recién difunto marido. Me pareció una historia espectacular de hasta qué punto estaba arraigado aquello en la élite política de los Estados Unidos de aquel tiempo. Pero quien dice eso, que estamos hablando, en fin, de hace muchas décadas, muchos siglos, podemos encontrar eso también en los políticos contemporáneos, en los deportistas contemporáneos, en el deporte de élite, por ejemplo, hay cosas muy, muy singulares, ¿no?